Señor, mi alma te anhela, hambre y sed tengo de tu presencia, mi corazón late por ti, solo en ti quiero estar. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 12 al 32. Sucedió que, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra, y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que acabamos de leer sucede inmediatamente después de que Jesús llama a aquellos pescadores a seguirlo, y ellos, dejándolo todo, le siguieron. Así que estamos en el punto de partida de el discipulado que Jesús les está dando y les va a estar brindando a aquellos hombres que habrían de estar junto a él, que habrían de estar siguiendo sus pasos, que habrían de estar escuchándolo. Por eso es muy importante entender lo que a continuación vamos a estar leyendo, porque ya es parte de una enseñanza vigorosa, una enseñanza viva, verdadera de Jesús para con sus discípulos, para con aquellos que está llamando a seguirlo, y cómo deben conducirse ellos de ahí en adelante con las demás personas.
es bien importante este punto de partida, porque en muchas ocasiones podemos tener algún tipo de discipulado, de escuela bíblica, que nos da temas, nos permite sumergirnos en temáticas, pero desde el punto de vista de un servidor, no hay nada mejor que podernos sumergir en el día a día con Jesús, con sus discípulos, y poder ir viendo y aprendiendo y apreciando lo que Jesús cada día quería mostrarles a sus discípulos. Así que a partir de este punto de partida, vamos a estar viendo lo que Jesús hace para poder discipular a sus seguidores, a los apóstoles que habrían de estarle siguiendo y que habrían de estarse sumando en los siguientes días. Es muy importante entender este punto de partida, porque si queremos verdaderamente ser discípulos de Jesús, necesitamos sentarnos y admirarnos de cómo Jesús actuaba, porque debemos de actuar de la misma manera. Quisiera que nos pusiéramos este día en el lugar de aquellos que estaban viendo lo que Jesús hacía, que estaban aprendiendo de Jesús. Ellos estaban en una ciudad y de repente se presenta un hombre lleno de lepra, es decir, una persona que ya tenía una lepra muy avanzada. La lepra tiene distintas etapas en su proceso de infección, y cuando ya la persona está llena en su cuerpo de lepra es porque la infección está verdaderamente muy avanzada. La vida de esta persona ya es todo un tormento continuo. Es un estado en el cual la verdad es que ninguno de nosotros desearíamos estar nunca. Así que cuando se presenta este hombre, yo quisiera que nos pusiéramos un poco en los zapatos. Recordemos que somos los discípulos. Y quisiera que nos pusiéramos en los zapatos de ver que de repente se acerca un hombre con una enfermedad que es letal, una enfermedad infecciosa que aísla de la sociedad, aísla de las familias, aísla de la oportunidad de trabajar, de tener actividades normales, y de momento se les presenta así, cerquita de ellos, y completamente infectado en todo su cuerpo, lleno de lepra. Yo creo que la primera reacción de cualquiera de nosotros es de alejarse, ¿no? De hacerse a un lado, de tratar hasta de entender por qué está este hombre aquí si sabe que está enfermo. Yo creo que podríamos hoy compararlo a saber que una persona tiene esta enfermedad del COVID-19 y está enfermo y aún así se acerca a donde estábamos, a donde pudiéramos estar reunidos, donde pudiéramos estar con nuestras familias. Yo creo que esa es la misma sensación que debieron de haber tenido ellos de qué irresponsable, qué falta de respeto, qué descuidado, por qué se nos acerca tanto, está enfermo, sabe el tipo de enfermedad que tiene, etcétera. Yo creo que ha de haber sido un momento tenso para los discípulos. Pero veamos qué es lo que Jesús hace, que nos da una enseñanza muy valiosa acerca del trato hacia nuestros semejantes, aun cuando puedan estos ser considerados como de riesgo desde el punto de vista de salud y sobre todo también darnos cuenta que si comparamos la lepra a una situación de pecado, entender cómo actuaba Jesús con relación a ese personaje o a esa persona y cómo espera Jesús que como discípulos suyos reaccionemos cuando alguien enfermo de pecado, cuando alguien enfermo de alguna maldad llega pidiendo ayuda. La Escritura nos enseña que este hombre llega con ellos, están ahí y al ver a Jesús se postra y le dice con toda seguridad: si quieres puedes limpiarme. Los discípulos hasta este momento habían visto ya muchas sanidades, habían visto en su aldea pues milagros maravillosos de parte de Jesús, pero nunca habían estado tan cerca. Es decir, estamos en un punto en el cual ellos ya son discípulos y ellos están teniendo que aprender de lo que Jesús hace de misericordia hacia las personas. Entonces, sí es muy valioso comprender cuál es la actitud que Jesús quiere mostrarle a sus amigos, que deben tener y que debemos tener nosotros también para con las personas. No de repugnancia, no de alejamiento, no de menosprecio, sino entender que cuando una persona se nos acerca pidiendo ayuda, que cuando una persona se acerca buscando una esperanza, un cambio,
No podemos rechazarlo por ningún motivo. Por ningún motivo. No importa cuán contagiosa pueda ser la enfermedad. No podemos rechazarlo por ningún motivo. Y entonces Jesús le dice, extiende su mano. Y esto a mí me llama mucho la atención. Y le toca. ¿Sabían los discípulos que esta enfermedad era infecciosa? Sí. ¿Sabían que era una enfermedad que se contagiaba y que podría cambiarle la vida a las personas y dañarlos? Sí. Pero vemos que Jesús se acerca sin miedo, sabiendo que Él estaba ahí con un propósito divino. Y toca a este hombre leproso y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Qué les queda a ellos como discípulos? ¿Qué nos debe quedar a nosotros de esta experiencia? De ver que alguien que para nosotros podría resultar repugnante, difícil, complicado de sobrellevar, pecador, alguien que tiene sus mañas, que tiene sus formas de vida, etcétera, se acerca a nosotros, ¿cómo debemos de actuar? Pues aquí Jesús nos enseña cómo, acercándonos a Él, sí, acercándonos a Él, ayudándolo, tocándolo, es decir, que sienta empatía, que la persona pueda saber que no le tenemos miedo, porque no somos mejores que ellos. Entonces, esta enseñanza que a mí me deja como discípulo es jamás, jamás rechaces a nadie que Dios te acerque, porque es Dios el que se acercó a este leproso a su vida. Jamás rechaces a nadie que Dios te acerque a tu vida, porque quiere usarte para que esa persona sea limpia y esa plaga de lepra, de enfermedad o de pecado sea quitada de la vida de ese ser humano. Una vez que este hombre es curado, le pide que no lo difunda, que sea discreto y que más bien vaya a cumplir lo que la ley de Moisés decía acerca de la persona que era curada de lepra. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hacía esto? En primer lugar, porque Jesús quería pasar en alguna medida desapercibido, no quería llamar tan pronto la atención. Quería ser alguien discreto en su actuar, en su ministerio, y quería evitar que gente o demasiada gente estuviera alrededor suyo o buscándole solamente por cuestiones o por motivos incorrectos. Aquí nos encontramos con un Jesús que desea predicar, que desea sanar y que desea que las personas sean libres, queden restauradas, restituidas en Dios de una manera correcta, con un corazón por los motivos correctos. Y entonces le pide que por favor no lo difunda, no lo haga público, sino que vaya también a presentar la ofrenda de la purificación que mandó Moisés. Es decir, que dé testimonio del cambio que se había ejercido en su vida. Es bien valioso esto, amados, porque cuando Jesús nos perdona, Jesús nos limpia y Jesús hace la obra en nosotros, es de esperarse que el cambio sea notorio, que el cambio sea verdadero, no solamente decir, pues Dios me limpió, qué bueno que te haya limpiado, qué bueno que te haya perdonado, qué bueno que te haya hecho una nueva criatura, pero es de esperarse que haya un testimonio público y justamente por esta razón es que Jesús manda a este leproso a que cumpla con el rito de la purificación que mandó Moisés, porque quería que fuera notorio que Dios estaba obrando en su vida y que públicamente era notorio que había habido una transformación en la vida de esta persona, de el leproso que había sido sanado. Pero bueno, su fama se difunde, se extiende más allá y mucha gente al oír, quiere acercarse para oírlo, quiere sentarse junto a él, quiere estar presente y quiere que Jesús lo sane de sus enfermedades. Esto producía un arduo trabajo en los días de Jesús. En otras palabras, Jesús no dejaba de trabajar, no dejaba de estar haciendo la obra del Padre, no dejaba de sanar, no dejaba de predicar la palabra de Dios y buscaba, el versículo 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba.
Es decir, él buscaba tiempos de comunión con el Padre, él buscaba tiempos que estuvieran, en los cuales pudiera estar a solas con Dios. Yo espero que de aquí también podamos aprender otra lección muy importante que los discípulos estaban viendo, que a pesar del trabajo, que a pesar del cansancio, que a pesar de las circunstancias, podemos estar haciendo la obra de Dios, podemos estar haciendo lo que Dios nos pide, nos está requiriendo, pero nunca de los nunca debemos de dejar de lado que todo depende de nuestra vida de oración, de nuestra comunión con nuestro Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que podamos hacer a favor de las personas no depende de nuestra fuerza, depende de que tengamos comunión con el Espíritu, de que estemos viviendo en el Espíritu, que tengamos ese espacio de oración correcto. Ahora nos encontramos en otro día, unos días más adelante quizás, y él estaba enseñando. Por otros evangelios sabemos que estaba enseñando en la casa de Pedro, dice, y que estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de Galilea, de Judea y de Jerusalén. O sea, no estamos pensando en que eran personas que estaban medio queriendo estudiar algo de la doctrina, no eran, digamos, fariseos en un proceso de aprendizaje, no, eran personas que ya eran doctores de la ley, gente de verdad con una capacitación, con una escuela, con un discipulado a los pies de alguno de los principales líderes y de los maestros. O sea, ya eran personas que no tan fácilmente se iban a dejar engañar, que conocían la ley de Dios, que conocían la ley de Moisés, que conocían la vida que Dios les había pedido hacer a los hebreos. Así que estaban ese día escuchándolo, rabinos, había ahí doctores de la ley, fariseos, personajes importantes que estaban escuchándolo. ¿De dónde? De Galilea, de Judea y de Jerusalén. O sea, un buen séquito de personas que estaban ahí para escuchar lo que Jesús estaba enseñando, pues su fama ya se había divulgado por toda la zona, por toda la región. Y entonces, de repente, imaginemos nuevamente que estamos sentados ahí escuchando a Jesús, está él enseñando, y ahí por el techo empieza a descender un lecho, una camita con una persona que está enferma de parálisis corporal, que no puede valerse por sí misma, que está enferma nuevamente con una situación que le imposibilita valerse por sí mismo. Y entonces Jesús nota que las personas hicieron un esfuerzo, que los amigos de este paralítico hicieron un esfuerzo que rebasaba, pues la verdad, la creatividad, que rebasaba las formas y los formatos de respeto hacia la casa y que definitivamente fue una manera atrevida de hacer las cosas. Y entonces Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, eh, tus pecados te son perdonados. En ese momento se crea una controversia. Esta controversia es un choque de ideas, un choque de enseñanzas, un choque de todo lo que habían escuchado de parte de los doctores de la ley, tanto los discípulos como las personas que estaban escuchando. Se genera una situación tensa en ese momento. ¿Por qué? Porque desde un principio los discípulos, en este caso ya son discípulos de Jesús, pero habían crecido con toda digamos, una inercia, una forma de creer, una manera en la cual enseñaban los doctores de la ley, los fariseos. En otras palabras, aquí hay un choque entre lo que habían aprendido antes y lo que ahora Jesús les enseñaba como discípulos suyos. Y este choque es totalmente normal, nos sucede a todos los seres humanos. Llámese que a lo mejor vengamos de haber crecido en el catolicismo, en los rituales, en la vida que nuestros padres nos heredaron desde el punto de vista religioso, a que eres católico y que bautizas y estos, a los llamados sacramentos eclesiásticos, ¿no?, de la Iglesia Católica.
Y a lo mejor vienen con este tipo de inercia, ¿no? De forma de pensar. Y de momento Jesús genera un choque en esto que venimos aprendiendo. Genera una controversia, un momento en el cual hay que tomar decisiones acerca de seguir creyendo como lo venía haciendo o creer en lo que Jesús, en este caso, está enseñando. Entonces genera un conflicto. Y es bien interesante porque es un conflicto no de menor tamaño. Estás hablando de un atrevimiento de un ser humano, así lo veían ellos, ejerciendo la autoridad de perdonar los pecados de una persona. No es cualquier cosa, porque para los judíos la manera en la que se perdonaran los pecados era por los rituales, por los sacrificios que Moisés había enseñado. Por lo tanto, lo que Jesús estaba haciendo estaba fuera del templo, estaba fuera de los sacrificios, estaba fuera de todo lo que conocían para perdonar pecados. Fue un golpe duro a todo aquello que habían aprendido tanto los doctores de la ley y los fariseos, como también los propios discípulos y la gente que escuchaba. Y entonces todo mundo se quedó con una cara de ¿cómo voy a creer esto? Si a nosotros Dios nos dio los sacrificios, si a nosotros Dios nos dio los rituales, nos dio la forma de purificarnos, etcétera. Entonces aquí encontramos una controversia no pequeña por un motivo de verdad de muchísimo peso, un motivo doctrinal fuertísimo que tiene que ver con los sacrificios del perdón. Esto es muy, muy importante porque si nosotros escuchamos a Jesús diciendo así se deben de hacer las cosas o escuchamos que ejerce la autoridad para perdonar pecados y nosotros hemos crecido con unas ideas, con una forma, seguramente va a generar un conflicto en nuestras mentes como se lo generó a aquellos discípulos. Pero Jesús es alguien que no solamente habla por hablar, sino es alguien que demuestra, alguien que ofrece evidencias por las cuales creerle. Y aquí lo encontramos justamente en un momento en el cual habría que tener una fuerte evidencia de lo que estaba diciendo. Tenemos que tener bien presente que el conflicto que se estaba generando era un conflicto que habría de causar una división en las ideas, en las creencias de las personas que estaban viendo y oyendo lo que ahí se estaba sucediendo, lo que estaba pasando ahí. ¿Le creo a Jesús o no le creo a Jesús? Me aferro, me hago uno con lo que he crecido, con las ideas en las cuales he crecido, con los formatos, con lo que me han enseñado que es correcto y que efectivamente, por cierto, era correcto hasta ese punto. Los rituales, los sacrificios, la forma de vida religiosa había sido otorgada por Dios a través de Moisés y había sido respetada o más o menos respetada en la mayoría de los casos durante ya muchos siglos. Así que este era un desafío que eh, no podría más que generar dos tipos de reacciones. O sigo a Jesús y creo que Él tiene autoridad para perdonar pecados, o sigo con los rituales y los hábitos que me enseñaron desde pequeño. Es un momento en el cual cualquiera que ha crecido a la sombra de alguna fe, sea católica, sea protestante, evangélica, pentecostés o como nos queramos poner de sobrenombre, es un reto cuando Jesús nos enseña algo nuevo, cuando Jesús se coloca por encima de los usos y costumbres, de los hábitos, de las enseñanzas que hemos recibido, de las doctrinas que hemos aprendido. Es todo un reto, pero tenemos que tomar una decisión. No hay forma de que podamos seguir a Jesús y al mismo tiempo abrazar y querer mantener formas en las cuales hemos crecido quizás durante mucho tiempo. Desde un punto de vista del discípulo que está sentado escuchando, seguramente hubo un conflicto en su mente. ¿Qué es esto? ¿A qué nos estamos acercando? ¿Quién nos mandó a llamar? ¿Quién nos está convocando a seguirlo? Y entonces Jesús les dijo, porque obviamente le hacen
un cuestionarse en los corazones de las personas. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo alguien puede perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Y entonces Jesús contesta la pregunta que todos estaban en ese momento teniendo, porque todos estaban conflictuados. No creo que hubiera alguno que pasara neutral. Todos estaban teniendo que reacomodar sus ideas, tratando de entender, tratando de asimilar, tratando de evaluar por qué razón lo decía, por qué razón hacía esto, por qué razón hacía aquello, tratando de entender por qué se atrevía a hacer o decir algo semejante a esto, como el perdón de los pecados. Era un momento difícil de poder asimilar. Sin embargo, Jesús dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y les dice, pues para que sepan que tengo la autoridad de perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Las palabras tienen siempre que ir acompañadas de una acción divina que la respalde. No importa cuán capaces seamos y cuán diestros seamos en doctrinas cristianas, siempre tendrá que haber poder de Dios detrás de cualquier palabra que procuremos predicar. Indudablemente Dios va a respaldar. Indudablemente Dios va a decir, aquí estoy y estoy con Jesús. O en este caso, en tiempo moderno, aquí estoy y estoy obrando a través de tal o cual persona. Tiene que haber un respaldo, un peso específico de poder divino, de firmeza, de respaldo de Dios sobre cualquier palabra, cualquier enseñanza, cualquier doctrina que se enseñe. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces este hombre se levanta, toma su lecho y se va. Y la gente que estaba ahí dijo, esto no lo habíamos visto. No habíamos sido testigos de que alguien, además de estar hablando, también fuera respaldado por Dios. Y entonces se maravillaron y glorificaban a Dios porque hoy habían visto maravillas. Después de esta controversia, que seguramente se quedó en la mente, en los corazones de los fariseos, de los doctores de la ley, como algo que les incomodó, como algo que les produjo controversia, indignación, celo, ¿sí? Porque habían escuchado decir a alguien que tenía autoridad para perdonar pecados, cuando solo Dios puede tener esa autoridad. Sin embargo, Dios está respaldando a esa persona que perdonó pecados, y entonces había una controversia en el corazón de las personas. Jesús sale, no sabemos si en ese momento o al día siguiente, pero ve a un hombre cobrando los impuestos, a un hombre publicano, el oficio más odiado que podía existir en ese momento para los hebreos. La persona más descalificada, la persona más desdichada desde el punto de vista social, no económico, porque económicamente le iba bastante bien a Leví, sino estamos hablando de que desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista social, había un completo rechazo, una total oposición a la actividad que tenía Leví siendo publicano. Era considerado un pecador, era considerado como una persona indigna de poder estar o sentarse con personas que amaran a Dios, que buscaran su rostro. Leví estaba de alguna manera descalificado completamente para las cuestiones espirituales. Es decir, era la persona que menos era digna de poder estar en cuestiones espirituales. Jesús pasa por ahí y lo ve. Ve a este hombre sentado en el banco de los tributos, cobrando los impuestos, en plena acción de su labor, en plena acción de ser un cobrador de impuestos, y lo llama. Desde luego que Leví era el cobrador de impuestos de la ciudad de Capernaum. Así que ya sabía quién era Jesús, ya sabía lo que hacía, estaba informado de la pesca que hace unos días se había dado por parte de los pescadores, y que Jesús había tenido el poder para que la pesca fuera milagrosa. Es decir,
Este Leví sabía exactamente que Jesús no era cualquier persona, que Jesús no era un timador, que Jesús no era un charlatán, que Jesús no era un predicador palabrero nada más, que pudiera saber Biblia pero que no hace nada en la vida de la gente. Y entonces lo llama. ¿Cómo habrá estado el corazón de Leví anhelante de que fuera cambiada su vida? Que en el momento en que Jesús le dice, ven, él dejándolo todo se levantó y lo siguió. Qué complicado para aquellos pescadores que eran el objetivo de los impuestos entender este llamado. Nuevamente, otra enseñanza para nosotros como discípulos, para aquellos que hemos sido llamados a estar a los pies de Jesús, otro golpe en los ideales con los que habíamos crecido. ¿Cómo es posible que la persona más aborrecida en la ciudad fuera llamada a estar con Jesús? Un nuevo choque en los pensamientos de ellos. Si nos vamos dando cuenta, hermano, que estás escuchando este audio, hermana, si nos vamos dando cuenta cómo Jesús va literalmente aplastando, destruyendo todas aquellas cosas en las que fuimos creciendo y que fuimos siendo enseñados, doctrinas, mandamientos de hombres, ideas, costumbres, hábitos, cómo Jesús va cambiando la mentalidad. Ahora ponía un nuevo reto en sus discípulos. Si nuestro maestro acepta a alguien como él, también yo tengo que aceptarlo. Si nuestro maestro le da la bienvenida a un personaje que estaba sentado en el pecado, cobrando los impuestos, ¿quién soy yo para decirle tú no eres bienvenido, tú no eres capaz, tú no eres digno? Esto es muy valioso también entenderlo como cristianos. Si queremos seguir a Jesús, no existen, y entendámoslo bien y que se escuche fuerte y claro, no existe una persona a la cual Dios llame que nosotros tengamos la autoridad para decirle tú no. No puede existir. Si soy cristiano no puedo estar siguiendo este ejemplo de mi maestro y decirle a una persona no, tú no eres digno. Pero para nada, amados. Aquí encuentro la misericordia de Jesús para con la persona más aborrecida de esa aldea, de esa ciudad. Entendamos entonces estas verdades, hermanos. Si quieres ser discípulo de Jesús y al mismo tiempo pretendes ser juez de la gente que se acerca a tu vida, de la gente que pide ayuda, de la gente que Dios coloca a tu alcance, estás completamente equivocado. Estás completamente equivocada. Nuestro maestro le dio la bienvenida a alguien que no lo merecía, que desde el punto de vista del resto de los discípulos era peor que ellos. Así que aprendamos esto. No podemos seguir a Jesús siendo prejuiciosos, teniendo en nuestro corazón el juicio de decir quién sí y quién no lo merece, creyendo que hay un celo detrás de una aparente actitud o actividad o una acción hacia una persona. Es un engaño del corazón, ese aparente celo. Si queremos seguir a nuestro Maestro, si quiero ser discípulo de Jesús, yo no tengo por qué negarle la bienvenida a nadie que Dios haya traído. No tengo por qué juzgar a alguien, aunque lo haya visto en el mero acto de su pecado, si Jesús lo llama. Por supuesto que va a dejar ese pecado. De eso no cabe la menor duda. ¿Estaba en la mesa de los tributos Leví en ese instante? Sí. Y en ese instante Jesús lo llama. Y en ese instante cambia Leví, se arrepiente y comienza a seguir al Señor Jesucristo. Amados, yo no sé si tú quieras ser discípulo de este Maestro, pero yo sí. Yo sí quiero ser discípulo
de mi Señor que cambia la vida de las personas, aunque hayan estado en ese mismo instante acabando de hacer una maldad, huyendo de un acto ilícito. ¿Puede cambiar Jesús su vida? Por supuesto que puede. No necesita de días, no necesita de tiempo. Lo único que necesita es que esté viviendo en medio de nosotros. Qué importante es esto. Después Leví hace una fiesta, hace una comida, invita a la gente que conoce, obviamente, que eran pecadores, que eran prostitutas, y de inmediato el celo fariseo sale a decir, oh, es que aquí ustedes no están bien, no es posible que estén mezclándose con esta gente, no es posible que estén conviviendo con estas personas, y al mismo tiempo decir que proviene de Dios, no es posible. Sí es posible, hermano. A eso nos lleva nuestro querido Jesús, a este tipo de vida donde le damos la bienvenida a los que no lo merecen, porque para eso vino nuestro Señor Jesús, no para llamar a sanos, sino para llamar a pecadores al arrepentimiento. Y quien despierta para arrepentirse, a ese le damos la bienvenida. Los fariseos siempre los va a ver, siempre habrá quien critique, siempre habrá quien quiera aparentar tener un celo de Dios, siempre lo sabrá, siempre habrá personas que se prejuicien, pero por esos no hay que preocuparse, esos están sanos, entre comillas. Ocupémonos de los que Dios despierta para el arrepentimiento, ocupémonos de darle la bienvenida, de amar, de servir, de disponer nuestro corazón a convivir con personas que hasta apenas hace unos días estaban viviendo en pecado, pero que Jesús salvó, rescató por su sangre, porque los llamó, porque los lavó, porque los limpió. Con ellos debemos de estar siempre y buscar hacerles bien a todo aquel que Dios pone en nuestro camino. Que Dios te bendiga y estamos en contacto.